Durante el 2002 yo estaba en Intevep. Yo era analista de información en la red de información petrolera y petroquímica. 2002 fue un año muy complejo, muy difícil. Se inicia con los eventos de abril, un proceso que fue bien complicado y que termina con el golpe de Estado en contra del presidente Chávez, que bueno, luego, como todos conocemos, pues vino el 13 de abril y viene la reposición de él, pero esos intereses quedaron caminando por allí. Es tanto así que en octubre de ese mismo año se generan los eventos de Plaza Altamira, eventos que van a desembocar en lo que finalmente sería lo que originalmente llamaron una huelga, convocada por Fedecámaras y por la CTV, los dos Carlos, y que en su momento logran captar también a lo que era la nómina ejecutiva de Petróleos de Venezuela. Nos convocan a una reunión que se hizo aquí en Caracas en una famosa quinta. Llegando a esa reunión, comenzamos a escuchar los discursos que se daban allí y yo le comento a una compañera que también se salió de la reunión, le digo, esto a mí me parece que es un problema que va por otros lares, esto no va en un problema de huelga, sobre todo porque está impulsada por jefes. ¿Quién ha visto una huelga de jefes? Y en segundo lugar, el discurso era demasiado político. Y pasa a constituirse en un régimen autoritario de claro corte fascista. Mire, yo creo que esto es en contra del presidente Chávez. Esta es una continuación de lo que vivimos en abril, lo que vivimos en octubre, y yo creo que esto va para mal. Total que decidimos salirnos, nos regresamos a nuestras casas. Al día siguiente pues nos fuimos a la oficina. Llegando a la oficina pues nos consigo con que el Intevep estaba solo totalmente. Si mal no recuerdo, en los pasillos me conseguí con dos personas, dos grandes amigos que todavía conservo como amistades, Pedro y Rosa, y nos reunimos a conversar a ver qué era lo que estaba ocurriendo. A partir de aquel momento comienza toda aquella famosa perorata de las 6 de la tarde, el paro continúa, la huelga continúa, el paro continúa, y esta continuidad del paro pues realmente lo que hizo fue avivar algunos otros intereses. En el caso de los que nos quedamos, de los pocos que nos quedamos en la industria, comenzamos a tener ya a los pocos días problemas. En el caso mío, yo vivía en Caracas y en Los Teques, entonces subir y bajar era un problema, y sin embargo en algún momento creo que hice la inversión y hasta compré gasolina de esa que vendían por no sé cuánto para ponerle al carro y poder subir a la oficina. ¿Por qué? Porque había un compromiso, hay una lealtad hacia el nombre Petróleos de Venezuela, en ese momento representado por Intevep, y que realmente era lo que nos movía. Y detrás de todo aquello yo decía, es que esto no creo que se esté luchando por reivindicaciones que tengan que ver con situaciones laborales, sino que tienen que ver con situaciones políticas. En mi caso particular tratamos de mantener las oficinas abiertas. Ese fue claro, cuando tú consideras el tamaño de Intevep, una empresa con X cantidad de edificios, con X cantidad de personal, para el momento creo que eran más de 1.800 trabajadores, y de esos 1.800, por lo menos en el edificio donde estaba yo, que es fase C, habíamos 3 personas. Entonces era muy difícil, muy complejo, muy complicado. O sea, ¿cómo mantengo abierto, por ejemplo, el Centro de Información Técnica, que es un espacio tan grande, es una biblioteca gigante, donde está toda la mejor información que se podía tener en el área petrolera y petroquímica del país? ¿Cómo mantenerla abierta? Era muy complejo, muy difícil, muy complicado. Fue terrible, o sea, los medios prácticamente se encadenaron con un solo mensaje. Y yo creo que la gente veía el mensaje, al principio lo veían de una forma, pero ya cuando tú te acercas el 16, el 17, el 20 de diciembre, 24 de diciembre, y la mayoría de las personas, los que no estaban en las colas de gasolina, estábamos tratando de ver cómo hacer para mantener la conexión con la familia. Allí hubo incluso algunas persecuciones
que fueron bien complejas, bien complicadas. Hubo el maltrato hacia los que intentábamos entrar a las instalaciones. Yo recuerdo que a la entrada, por ejemplo, de Intevep, se formaba una fila de personas y cuando tú abrías el vidrio para marcar el carnet para poder ingresar, te arrojaban monedas dentro del carro, diciendo algo así como, bueno, palabras que no voy a repetir, pero que son muy significativas. Y todo aquello, por supuesto, nos impactaba. Y nos impactaba muchísimo, nos impactaba en el alma. ¿Por qué? Porque era decir, bueno, pero ¿qué tienes en contra de la empresa que te ha dado todo? Yo por lo menos soy uno que doy gracias a Petróleo de Venezuela. Ese grupo que poco a poco se fue incorporando, fueron llegando personas. Recuerdo la llegada de algunos amigos que ya no están, en el caso de, en ese momento creo que era el coronel Roberto Holder, a quien descanse en paz, quien le tuve mucho aprecio, a Argenis Rodríguez como presidente de Intevep, quien simplemente nos preguntaba cuando estábamos allá y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo simplemente, yo recuerdo en esa entrevista le dije, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir apoyando. Yo, pues vete a tu oficina y sigue trabajando y sigue apoyando. Y eso hicimos. Nos tratamos de mantener activa la organización. Poco a poco se incorporaron algunos otros trabajadores que se dieron cuenta que las cosas no eran tal como las estaban planteando. Ya estamos hablando de cerca de febrero. En febrero ya finalmente, yo calculo, en el caso de Intevep, aproximadamente una mitad del personal se reincorpora y pudimos reiniciar actividades. Y reiniciamos actividades de una forma fuerte, recuperando los laboratorios, recuperando las actividades que tenían que ver. Eso fue todo prácticamente el año 2003. Hacia finales del 2003 yo recibo una invitación por parte de la comisión que estaba encargada de reestructurar la empresa. Allí estaba un excelente amigo, el coronel Dexter Rodríguez, que después ascendió a general de brigada, que fue mi jefe directo, quien me invita junto con un hermano mío, que en paz descanse también, el general Ángel Marcial Parrayarza, y me dice, mira, vamos a restituir una filial que se llamaba Palmaven, porque queremos darle un objeto social para poder apoyar las misiones. Y es allí donde entonces arranca el trabajo de Palmaven en apoyo a las misiones, no solamente con la misión Barrio Adentro, que fue una de las primeras, sino también con la misión Rivas, en la cual estuvimos involucrados fuertemente. La misión Mercal, yo recuerdo que el primer aporte que se le hace a la misión Mercal se hizo a través de Palmaven. Y bueno, yo le dediqué un tiempo a estar apoyando estas labores y me regreso a Intevep. A medida que pasan los eventos del Pilín León, que viene la recuperación, la unión cívico-militar, esa conjunción que apunta hacia que finalmente el paro ha sido derrotado y que realmente, a pesar de que se mantenga la paralización, no va a haber continuidad, porque el presidente Chávez fue muy hábil en el manejo, cuando el apoyo de otros países, el apoyo de Brasil, que fue innegable para proporcionarnos gasolina. ¿Por qué? Porque teníamos toda la industria paralizada. Aquí no había producción de gasolina. Nosotros llegamos a tener, durante esos días creo que bajamos a 28.000 barriles diarios, de una producción de más de 3 millones de barriles. O sea, realmente fue un desastre. Recordemos que este tanquero fue atravesado en el canal del lago. Para que la gente lo comprenda, el lago de Maracaibo tiene un canal por el cual es que se pueden circular los barcos, porque el resto pues no tiene la profundidad necesaria. El barco, el Pilín, incluso estaba cargado, tenía una carga bastante grande de petróleo, y lo atravesaron en el canal, y ahí quedó atravesado como símbolo de X cosas, pero precisamente como símbolo fue la recuperación del Pilín León. Cuando se logra recuperar el Pilín León y se aparta del canal y logramos poder comenzar nuevamente la exportación petrolera, mire, eso fue un éxito, y eso fue alrededor del 22-23 de diciembre. Se dijo, mire, yo creo que ya de aquí para abajo la cosa va por otro rumbo. Por supuesto, el apoyo, como dije anteriormente, de Brasil, principalmente para el combustible, para poder movernos en el país. Comienza a moverse el país, poco a poco, pero comienza a moverse el país nuevamente.
Los pequeños negocios que habían cerrado comienzan a abrir. Incluso los grandes negocios, los centros comerciales, que ya no aguantaban también la pela, comienzan a decir, mira, yo creo que es mejor que abramos las puertas nuevamente. Que al principio era todo lo contrario. Al principio los dueños de los grandes centros comerciales, sobre todo aquí en la región capital, impulsaban a los negocios y a los comerciantes que allí funcionaban a cerrar los locales. Pero luego del 22-23 comienza a verse algo diferente. Comienzan a abrir los negocios. Hay gente que dice, mira, yo no voy a seguir con esta, porque ya comenzó a aparecer, como digo yo, al venezolano, este tipo de cosas le comienzan a parecer mamadera de gallo. Y el hecho de tener un señor que todos los días a las 6 de la tarde decía, el paro continúa, eso ya era una falta de respeto también hacia el país. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que tú te estabas planteando, que era la renuncia del presidente Chávez, tú sabías que muy bien que no lo ibas a conseguir. Ese era un fin que no ibas a conseguir. ¿Por qué? Por el carácter del presidente Chávez, por el apoyo que el presidente Chávez tenía en el pueblo, por el apoyo que todavía hoy en día, aún con su desaparición física, sigue teniendo en el corazón de los venezolanos. Entonces, yo creo que allí eso fue algo que no midieron, tanto Fedecámara como la CTV, y bueno, y producto de eso hoy vemos las cosas están como están. Vimos que resurge hoy en día, 20 y pico de años después, está resurgiendo una economía distinta, diferente, donde ya el impacto de Fedecámara pues, es cada vez menos, donde los emprendedores, las pequeñas empresas pues están generando una nueva economía. Estamos viendo nuevos actores que se incorporan a la economía, tanto pequeños como grandes empresas que están viniendo al país. Estamos viendo que se están reactivando los movimientos a nivel del aeropuerto. Es decir, hay muchas cosas que están cambiando, pero pareciera que fue necesario ese golpe del 2 de diciembre, que se inició el 2 de diciembre, ese paro del 2 de diciembre, pareciera que hizo falta para que nosotros concientizáramos acerca de lo que sería el futuro del país. Por supuesto, queda mucho camino por andar, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que el aporte que podamos dar, grande o pequeño, está en seguir impulsando las cosas. El gran error fue subestimar al trabajador, subestimar al que se quedó. Porque es que allí se planteó esa dicotomía. Si te fuiste al paro, eres de los que saben, de los buenos, de los expertos, de los profesionales, etcétera, etcétera. Si te quedaste, eres de los malos, de los que no saben, y no era así, realmente no era así. Yo creo que tanto en un lado como en otro había mucha experiencia, había mucha fuerza de trabajo, había mucha voluntad de trabajo, había mucha experiencia. Todo eso se conjugó y se combinó con otra cantidad de factores que vinieron de externos a la industria, pero que fueron incorporados inmediatamente y que dieron gran resultado. Al día de hoy, nosotros tenemos una industria que sigue por el camino de la recuperación, pero indudablemente eso lo impactó. Por supuesto, después hemos visto las últimas consecuencias, sobre todo de las medidas coercitivas que se han tenido en contra de la industria, que por supuesto le hacen un daño enorme. Pero para ese momento las medidas coercitivas fueron protagonizadas principalmente por venezolanos, Fedecámara, CTV, trabajadores petroleros que, no sé, simplemente no agradecían o no agradecieron lo suficiente a la industria. El sentido de pertenencia, el sentido de ser petrolero, que Venezuela es un país petrolero, independientemente de lo que nosotros queramos o no queramos opinar. En aquella época, el país petrolero se circunscribía a las puertas de las instalaciones petroleras. Cuando vienen los cambios y comienzan los aportes que hace la industria, sobre todo a las misiones, descubrimos que nosotros somos país petrolero desde La Guajira hasta la Piedra del Cocuy. Es decir, todo el país se ve arropado por la industria petrolera, por las posibilidades de la industria petrolera. Por supuesto, cuando nosotros hacemos un análisis de la industria, hoy en día tenemos que poner la visión hacia el futuro y ver cómo nos preparamos hacia ese futuro, cómo enfocamos ese futuro. El futuro que viene impactado
por las nuevas tecnologías, por la producción de nuevas formas de energía, etcétera, etcétera, donde se están dando unos avances increíbles. En el caso de China, por ejemplo, está dando unos pasos gigantes en la conformación de nuevas formas energéticas que van a impactar, por supuesto, la industria petrolera. Pero desde ya nosotros tenemos que irnos preparando, y a lo mejor la palanca que tengamos de la industria petrolera nos servirá para desarrollar otros sectores. Sector turismo, por ejemplo, uno de los grandes sectores que yo creo que debe impulsarse. Nosotros tenemos países como España viven del turismo, Cuba incluso vive del turismo. Es decir, hay unos modelos donde nosotros podemos ver y podemos replicar el que podemos vivir de algo distinto. Venezuela misma durante mucho tiempo vivió del cacao y del café. Hoy en día se están haciendo grandes esfuerzos por el cacao. Estamos recuperando plantaciones de cacao, estamos recuperando una cantidad de productos de cacao. Nosotros mismos a través de Palmavén, en su momento, en el año 2003-2004, impulsamos la producción a través de 3 empresas de cacao. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer y que en vez de ser el país rentista dependiente solamente del petróleo, que el petróleo realmente sea palanca para el desarrollo de otras áreas que nos permitan crecer en otros ámbitos. Hoy en día hay una mejor conciencia acerca de qué es Petróleos de Venezuela y qué significa para el país. Tanto es así que cuando se intentó paralizar a la industria, la gente salió en defensa de esa industria. Yo recuerdo que ya no era ni siquiera en defensa solamente del presidente Chávez, sino en defensa de la industria petrolera nacional. ¿Por qué? Porque lo que comenzó como ni siquiera lo podemos llamar una travesura, sino como un atrevimiento por parte de Fedecámara y de la CTV, se convirtió en un paro petrolero. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú paralizaste la industria, y la llevaste a niveles de menos de 28.000 barriles diarios, paralizaste las refinerías, prácticamente estabas paralizando al país. Y la gente dijo, un momentico, ya va, vamos a defender eso. ¿Por qué? Porque eso es un patrimonio de todos los venezolanos. Hoy en día la gente está más consciente de ese patrimonio y ha visto la participación de Petróleos de Venezuela, no solo en las misiones, sino que ve la participación del trabajador petrolero en las acciones que se llevan adelante en cada zona. Y que yo creo que simplemente es dar tu aporte para que podamos seguir siguiendo la empresa que siempre fuimos. Y eso requiere cariño, requiere amor, requiere ser entrega, principalmente entrega. Cuando logramos entender todo eso y cuando logramos entender el esfuerzo que hacen nuestros obreros, el esfuerzo que hacen nuestros supervisores, nuestros gerentes, nuestras juntas directivas para poder tener al día la industria petrolera, vamos a ir conociéndola cada vez más. Y al conocerla cada vez más, la vamos a defender cada día más. Y yo creo que ese es el gran mensaje final. Defendamos lo que amamos. Y yo soy un ferviente admirador y ferviente, vamos a decirlo, aunque no sé si la palabra es correcta, amador de Petróleos de Venezuela.